¿Ahí visualizan todos bien? Perfecto, doctora. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a hablar del primer tema que nos trae acá. En realidad vamos a empezar acotando y comentando respecto de lo que es el intercambio telegráfico. Bueno, ¿qué es el intercambio telegráfico? Como sabrán los colegas, es una comunicación de carácter recepticio que se perfecciona cuando llega al ámbito de conocimiento del destinatario. Con lo cual, dentro de lo que es intercambio telegráfico existen tres teorías: la teoría de la recepción, la teoría del envío y la teoría recepticia del envío y del conocimiento. Básicamente, cuando nosotros redactamos nuestro primer telegrama, lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos personales estén correctos, los del destinatario, que nuestro cliente también nos proporcione los datos correctos. No basta solamente con pedirle el documento, porque muchas veces el domicilio puede no estar actualizado. En lo que respecta a los datos de domicilio del empleador, hay varias bases que hoy por hoy, gracias a la tecnología, tenemos como para asegurarnos antes de realizar el envío de las misivas que sea el domicilio correcto, como lo es el boletín oficial, IGJ, AFIP, Veraz, etc. Volviendo al tema de las teorías, la realidad es que en la práctica procesal y laboral, la teoría es la recepticia, en realidad, la de la recepción, perdón. En realidad esto indica que si nosotros enviamos la misiva y la misiva es enviada al domicilio correcto, tanto sea del trabajador como del empleador, entonces una vez que es recepcionada y que de alguna manera tiene conocimiento el destinatario, llega a la esfera del conocimiento del destinatario, queda entonces perfeccionada tal notificación. Por supuesto que el riesgo lo corre la persona que hace el envío de acuerdo con el medio que elige para notificar. Y hay varios casos que se dan en la práctica, como por ejemplo el caso de que nosotros enviamos una carta documento, si estamos defendiendo a la parte empleadora, y en este caso el trabajador no la recibe porque hay un aviso de visita y nos dice que estuvo ausente, entonces nunca se presenta, le llega el segundo aviso de visita y no se presenta al correo a retirar la notificación, pensando en algunas casuísticas prácticas que he escuchado que si no recibimos la carta documento del empleador vamos a estar logrando de esta manera que no haya un cruzamiento telegráfico y eso nos va a dar mayores chances. Yo no recomiendo esto en la práctica, en realidad me parece que es una dilación innecesaria de un proceso que ya existe y que de alguna manera nos quita poder de negociación, que es lo que tanto debe reinar, por lo menos en la práctica laboral. Después hay distintos casos por los cuales no llega la notificación al destinatario, como por ejemplo cuando nosotros hacemos un envío de un telegrama y de repente el domicilio nos dice que se mudó o que es desconocido, o se rehúsa el destinatario a recibir nuestro telegrama. En esos casos, mientras que nosotros estemos intimando en el domicilio real, en el domicilio que realmente sea el actualizado, tanto del trabajador como el que legalmente establece la empresa, la notificación va a quedar perfeccionada. Sí, hay unos casos excepcionales, como lo son los envíos en las zonas que son riesgosas, donde existe una imposibilidad de recibir las notificaciones por la inseguridad de la zona. En ese caso, sí, quien hace el envío telegráfico o el envío de la misiva no repara en esta situación y no toma las medidas necesarias, lógicamente no va a quedar perfeccionada la notificación y en este caso no será la culpa o la negligencia del destinatario, sino de quien envía dicha notificación. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué leyes conocen ustedes, colegas, que resultan aplicables a un caso laboral? Bueno, la realidad es que
tenemos la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Nacional de Empleo, las leyes que agravan estas indemnizaciones, como la 25.323, la Ley 25.347 y leyes como la de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo y de los Tribunales de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, no nos tenemos que olvidar en este caso de analizar siempre el convenio colectivo de trabajo que sea aplicable al caso, o a la industria, o al rubro, o a la actividad que nos trae nuestro cliente. Vamos a analizar ahora distintas casuísticas. Ya dijimos los datos a tener en cuenta cuando nosotros realizamos una notificación, en qué casos vamos a estar perfeccionando esa notificación. Algo que no les comenté y que me parece importante mencionar es que el intercambio telegráfico es una de las partes más relevantes, porque es la que nos va a dar después el origen a los reclamos en un proceso judicial, con lo cual hay que estar muy atentos de que tengamos en claro a quiénes tenemos que notificar cuando hay más de un demandado y hay codemandados, y el motivo con precisión del reclamo, de lo que nosotros queremos plasmar en esa notificación. Ahora sí, entonces, en materia laboral siempre tenemos casuísticas que mayormente parten de estos tres casos: clientes cuya relación de trabajo esté correctamente registrada, es decir, aquellos trabajadores en blanco, como comúnmente los solemos llamar; clientes que tengan una relación de trabajo parcial o irregularmente registrada, aquellos que perciben una parte de su salario que ven reflejada en su recibo de sueldo y hasta incluso reciben como pago en su cuenta bancaria, y otra parte del salario en mano sin registración alguna, o comúnmente los trabajadores en gris. Y por último, clientes cuya relación de trabajo nunca fue registrada, que son considerados trabajadores en negro, en términos más claros. En esta casuística generalmente encontramos trabajadores a los cuales siempre les pagaron en mano, es decir, que no tuvieron registración, y trabajadores que no tuvieron registración, pero les pidió su empleador en el transcurso del vínculo laboral que emitan facturación, que facturen. Entonces, vamos a analizar uno de los primeros casos, esto que hablábamos del trabajador en blanco. Llega nuestro primer cliente al estudio y nos cuenta que trabaja en una empresa, White S.A., que posee recibo de sueldo y que su registración está perfecta, que su relación laboral siempre estuvo registrada. Pero claro, vino su jefe y le indicó que estaban ajustando el presupuesto, que la realidad vaya pensando en quedarse en su casa, y un monto económico por el cual estaría dispuesto a renunciar a su puesto de trabajo, que mientras tanto se quede tranquilo, que se iban a estar comunicando desde el área de recursos humanos para pactar o coordinar una reunión. Acá yo les hice un checklist simplemente como guía, acá dependerá de lo que ustedes indaguen con su cliente, de aquellas preguntas que necesitamos preguntar o cuestiones en las que nos conviene ahondar para ver previamente a lo que fue esta decisión, en este caso de este jefe, de decirle al empleado que se quede en su casa, qué es lo que había sucedido, lo que venía sucediendo. Entonces le vamos a preguntar un relato detallado de cómo venían gestionando las tareas, si siempre le mantenían las mismas tareas, si tuvo alguna discusión con algún superior, o con algún compañero de trabajo, o con algún cliente, en los casos donde la tarea sea atención al cliente. Bueno, por supuesto, quién es su empleador, en qué domicilio trabaja. El domicilio de la empresa nos va a servir también para saber a futuro si el proceso laboral lo vamos a estar iniciando en Capital Federal o lo vamos a estar iniciando en la provincia de Buenos Aires. Bueno, también depende del domicilio, en este caso, cuando hay una sucursal, porque también podemos utilizar ese domicilio como para
litigar en el caso de iniciar un proceso judicial en Capital Federal, aun cuando la empresa tenga domicilio en la provincia de Buenos Aires. Le podemos preguntar, o sería conveniente, preguntarle si recibió alguna notificación en su domicilio. Si es así, ¿qué notificación recibió? Si la firmó, qué fecha tiene, y si la tiene, que nos las envíe mediante una foto por WhatsApp o por mail, si no se puede acercar al estudio. Si en la empresa firmó alguna notificación, ¿cuál? Si le dieron una copia, si como producto de esa notificación que firmó lo suspendieron y por cuántos días lo suspendieron. Bueno, y les dejo un detalle con más consultas que tienen que ver en este caso con el tema de la relación laboral. Si está en blanco, entonces, ¿en qué fecha empezó a prestar servicio para el empleador? Y si es la misma que vemos nosotros reflejada en su recibo de sueldo, los rubros que integran su liquidación laboral o su recibo de haberes, mejor dicho, la remuneración, cómo le pagan, si es mensual, si cobra por quincena, si cobra por semana, la jornada laboral, qué tareas realiza o realizaba, qué categoría laboral surge del recibo, o qué categoría laboral tiene él y cuál surge del recibo, si durante los últimos 2 años realizó en este caso horas extras, si recuerda las fechas. Y acá llegamos al punto que una vez que indagamos a nuestro cliente y dejamos también que él relate los hechos, lo más detallado que sea posible, le pedimos la documentación. En general, en los casos laborales, le vamos a pedir, si tiene recibos, los últimos 12 recibos de sueldo, los que tengan su poder, la carta documento que haya recibido por parte de su empleador, de la empresa, o notificación similar que haya recibido, me refiero a estas que pudo haber firmado como apercibimientos o como sanciones, cualquier antecedente que nos sirva o que nosotros consideremos que nos puede ser útil para el caso. Por supuesto, el documento, si tiene una copia del contrato de trabajo, nos va a servir y siempre hay que pedirla. Y si tiene el alta temprana de AFIP también, porque ahí vamos a tener los datos del convenio colectivo de trabajo y del salario que allí se encuentra reflejado. Bueno, una vez que tenemos toda la documentación que nos brindó el cliente y que un poco acabo de detallar, tenemos que redactar nuestro primer telegrama. En este caso, como al trabajador lo envían a su domicilio, es muy probable que mientras que le dijeron que se quedara en su casa, el empleador ya haya librado una misiva, una carta documento, indicando en este caso alguna causa por el cual se lo desvincula o haciendo alusión a alguna sanción o apercibimiento anterior por el cual se lo desvincula, o bien que esté indicando también que se lo intima al trabajador a que retome en este caso sus tareas. Entonces, nosotros lo que tendremos que hacer es intimar lo antes posible, una vez que nos llega a nosotros esta información, justamente por la negativa de tareas. ¿Para qué? Para que procedan a aclarar la situación laboral y, como ustedes saben, en caso de negativa o silencio, ya ir anticipando que no nos va a quedar otro remedio más que considerar al trabajador despedido por exclusiva culpa y responsabilidad del empleador. Acá hago un comentario, en realidad es un comentario breve. A veces pasa que le dicen al trabajador que ya no lo van a necesitar o que se quede en su domicilio a la espera de una notificación para que vuelva a retomar las tareas o para que le asignen otro objetivo de trabajo. Esto pasa en el área de los call centers. Y el trabajador, claro, se queda esperando, entonces le llega una carta documento que dice, bueno, te intimé o te intimo a que retomes tareas y te doy 48 horas para eso porque es el plazo ley. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador no sabe qué hacer y de repente nos viene a ver a nosotros y nos dice, ¿qué hago? ¿Tengo que ir a trabajar? Bueno, en el caso que la notificación de la empresa haya llegado antes de tener nosotros conocimiento de la situación del trabajador como para poder intimar por negativa de tareas, mi sugerencia es, y lo he aplicado también en la práctica,
que le indiquen al trabajador que retome tareas. Lo están intimando, entonces que se presente a trabajar, si es posible en la presencia de 2 testigos, y si es posible que estos testigos se queden circundando el área donde está radicada la sede o establecimiento de la empresa. ¿Para qué? Para tratar de disuadir o intentar evitar alguna conducta maliciosa por parte del empleador. Y empezar con lo que es la defensa, en este caso de nuestro cliente, o en el caso propiamente dicho del trabajador. Una vez que nosotros hacemos la intimación, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, le vamos a entregar a nuestro cliente los TCL ley, se lo vamos a entregar y le vamos a decir que vaya con su DNI a la sucursal más cercana de Correo Argentino. Al trabajador le van a devolver un original. Ese original en la práctica yo sugiero que le digan al cliente el mismo día que se acerca al estudio y que una vez que lo despachó, se los entregue a ustedes en mano. ¿Por qué? Porque nos va a ser útil, primero para ir confeccionando el expediente, más allá que hoy el expediente en papel quizás está un poco en desuso, es conveniente que nosotros tengamos la notificación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle el seguimiento y necesitamos el sticker, que como ustedes saben, nos permite entrar a la web de Correo Argentino y ver si el empleador, en este caso, fue notificado, recibió el telegrama y en tal caso o en caso de negativa, ¿por qué motivo no lo recibió? Si el rechazo fue, como ya comenté anteriormente, porque se mudó, la notificación es válida porque el empleador tiene el deber o la obligación de informar el nuevo domicilio vigente. Yo puse aquí en IGJ, pero también es en el registro público. Misma suerte corre para el trabajador, que tiene como obligación informarle al empleador cuál es su domicilio. Y en esto hago una aclaración. Si el domicilio que informa el trabajador es el real, es decir, es el que después en una futura y posterior demanda plasmó, pero sin embargo se negó a recibir la carta de documento del empleador, se lo va a tener igualmente por notificado. Por eso la importancia y la obligación de que el domicilio que se notifique sea el vigente y el real. ¿Qué hacemos una vez que la empresa recibe el telegrama? En este caso que estamos comentando, bueno, aguardamos a que se cumpla el plazo legal. ¿Cuántos días vamos a esperar? Por lo general, le damos 2 días para que reciba la notificación, aunque lo chequeamos siempre por la web, y 2 días o 3 días más para recibir la respuesta, si es que existe, porque también puede darse el caso de silencio del empleador, y nos responda. Por lo general, en este tipo de casos, a los que yo hago alusión acá, indican que el trabajador fue suspendido o apercibido, que no le permitieron ingresar a la empresa porque existe una causa, una justa causa por la cual lo han desvinculado. Acá yo les dejé un modelo de respuesta. Es un modelo, hay varios, y en realidad depende también de lo que ustedes necesiten con prudencia y precisión reclamar, pero es un modelo para que tengan la respuesta que le enviaríamos a este empleador. Y ahora tenemos el segundo caso, nos visita... Doc, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? No sé quién me está hablando. Guadalupe Migale. ¿Qué tal, Guadalupe? Mirá, ¿Cómo estás? Un gusto, Guadalupe. Mira, si te parece conveniente, no sé si la pregunta es breve, porque preferiría dejar las consultas para cuando termine la exposición, así quizás lo hacemos en forma más ordenada, ¿te parece? Dale, perfecto. Gracias, Guadalupe. Perfecto. Bueno, el caso 2, en este caso, que hablábamos del trabajador en gris, bueno, nos visita otro cliente y nos cuenta, esta es otra casuística que habitualmente sucede en la práctica, que trabaja en el rubro gastronómico y que este mes solo le pagaron la parte del salario que está registrada, la que recibe en su recibo de haberes, pero la parte en mano, la que le pagan en negro, no se la abonaron. Le dicen que tiene que esperar, que ya le van a notificar cuando el dinero esté disponible. Entonces Juan Pérez, que es nuestro cliente en cuestión,
nos cuenta que siempre le abonaron una parte del salario por recibo y otra parte en negro, y esta parte en negro se la pagan utilizando la recaudación de caja del día. Bueno, nuevamente yo acá les dejé un checklist de preguntas que tendríamos, en principio, consultarle al cliente para determinar cuál fue la fecha real del ingreso al empleo, cuál le está figurando en el recibo de sueldo, qué importe percibe en mano, sin registración, si sabe y conoce en qué convenio colectivo encuadra su actividad o las tareas que realiza, y en este caso, cómo le pagaban la parte en blanco, si lo hacían por transferencia bancaria. Hoy por hoy es lo más habitual, también por un tema de comunicación de Banco Central, que permite en este caso hacerlo a través de una cuenta sueldo gratuita, pero bueno, para indagar y tener más precisión respecto del caso, y también ver, en este caso puntual, el convenio gastronómico, que es el 389 del 2004, evaluar los pagos extraordinarios y los pagos remunerativos y las escalas salariales aplicables a los fines de calcular las diferencias salariales. Si trabajaba los días feriados, si trabajaba el día del gastronómico. Esto lo tenemos que analizar en todos los convenios colectivos de trabajo, y es importante porque hoy por hoy suele haber, por nuestra realidad económica inflacionaria, suele haber en este caso, perdón, por nuestra actividad, nuestra economía inflacionaria suele haber paritarias y ajustes salariales periódicos, motivo por el cual tenemos que ver efectivamente, una vez que indagamos qué tareas realiza el cliente, si coinciden con las tareas por las cuales le están liquidando su sueldo, sus saberes, y en todo caso reclamar las diferencias salariales por las que realmente le hubieran correspondido respecto de la categoría que le hubiera correspondido, y lo mismo con los pagos extraordinarios y los pagos no remunerativos. Acá nuevamente yo les reiteré, simplemente por un tema de orden, la documentación, como siempre en los últimos 12 recibos de sueldo, respecto de la parte de las sumas que le abonaban en negro, todo antecedente o documento, en este caso, puede ser una planilla de ingreso y egreso, puede ser algún recibo que le hayan suscrito, el contrato de trabajo, puede ser el seguro de vida o del ART, hasta incluso, bueno, si bien sabemos nosotros que si la causa prospera a juicio, lo que vamos a tener como prueba fundamental, aparte de la documental, es la testimonial en materia de trabajo en negro. Alguno de estos datos o mail que haya recibido el trabajador, que no revelen información confidencial, pueden sumar a nuestra prueba documental a los fines de acreditar que hubo una parte que le abonaban fraudulentamente en negro y sin registración alguna. Importante conocer los plazos de pago del salario. Esto está normado en el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hay 4 días hábiles que fija la norma para la remuneración mensual y 3 días hábiles para la remuneración semanal. Si bien la forma de pago está prevista en el artículo 124 en efectivo o cheque, hoy por hoy se suele utilizar la acreditación mediante cuenta bancaria. Esto es una resolución, la 360 del 2001 del Ministerio de Trabajo, que acredita el pago, como les decía, en una cuenta sueldo, y Banco Central, a través de las comunicaciones A2956 del 99 y B6657 del 2000, normó la libre elección del banco para que sea el trabajador quien elija dónde abrir la cuenta, y por supuesto que la misma no tenga costo, goza de la gratuidad la cuenta bancaria, cuenta sueldo en la entidad que elija el trabajador. ¿Qué leyes aplicarían ustedes en este caso? ¿Puede el trabajador no concurrir a trabajar hasta que le paguen los salarios adeudados?
Bueno, las leyes que aplican, por supuesto, son las leyes de contrato de trabajo, la 24.013, extensiva por el agravamiento, si no le pagan la indemnización que correspondiera, la 25.323 y la 25.345. En este caso, si al trabajador no le pagan salarios, puede retener tareas, siempre y cuando nosotros hacemos la intimación, en este caso, aclaremos que hasta que no se le haga el pago de los salarios caídos, y la notificación, por supuesto, tiene que ser por medio fehaciente, aclaremos esto, que estamos reteniendo tareas. ¿Por qué? Porque no tenemos el pago de los salarios caídos. Porque si no, vamos a terminar configurando una situación en la cual el empleador va a argumentar el abandono de trabajo, y ahí entonces ya nuestro cliente va a estar en problemas. Es importante también avisarle al cliente, en este caso, que la consecuencia inmediata del envío de ese telegrama, si retiene tareas, casi seguro será que lo van a desvincular de la empresa, ya sea porque de todas maneras argumentan justa causa para desvincularlo, o porque el empleador no contesta o rechaza, en este caso, lo argumentado por la parte trabajadora y debe considerarse despedido. Bueno, a veces en los grupos veo una pregunta que es bastante recurrente, quizás este no sea el caso. ¿Cuándo enviamos el telegrama a la AFIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos? Lo enviamos, en principio, les sugiero el mismo día que se libra la intimación al empleador. Por lo general, cuando enviamos a nuestro cliente al correo, ya hacemos las intimaciones hacia la empresa propiamente dicha, hacia los responsables de la empresa, y asimismo ya le entregamos la intimación a la AFIP. No tenemos que olvidar nunca la intimación a AFIP, porque tenemos que hacer este proceso según lo normado en el artículo 11 para poder aplicar las multas que allí están previstas. En el caso que no le entreguen al trabajador junto con el resto de las misivas para que las despache el día que intimamos, o con la intimación inicial, le sugiero hacer la intimación en un plazo de 24 horas, en las 24 horas hábiles siguientes desde que enviamos la notificación al empleador. ¿Cómo la enviamos? Bueno, yo aquí les dejé un modelo, creo que todos conocen el telegrama de intimación AFIP, hay varios modelos, simplemente es el encabezado de un modelo para que ustedes puedan enviar a la Administración Federal. Las comunicaciones hoy por hoy pueden ser enviadas también electrónicamente, de hecho por la Resolución General 4747 del 2020, subsisten ambos mecanismos de notificación. Podemos utilizar el envío postal manual, como fue genéricamente la mayoría de todos estos años pre-pandemia, o bien el nuevo envío, no está nuevo, pero podemos enviarlo electrónicamente. Yo acá les dejé un link de acceso directo para aquellos que tienen duda de cómo hacer el envío electrónico. Copiando directamente este enlace puedan acceder al manual paso a paso. De todas maneras, acá les copié las pantallas para que tengan un pantallazo genérico para quienes no lo hayan diligenciado por esta vía. Tienen que ingresar con el CUIL y con la clave fiscal, que tiene que tener un nivel de seguridad 3. Estos son los datos del trabajador, ingresan en la web de AFIP, tipean después TCL y ahí ya les va a desplegar el paso a paso. En realidad esto se les va a desplegar en una pantalla única. Yo por un tema de visibilidad y claridad de la diapositiva lo puse por partes. Y podrán ir ustedes completando hasta subir el telegrama digitalizado. Acá les dejé un modelo de intimación por trabajo parcialmente registrado, ajustado en este caso a la casuística que yo les vengo a plantear
con esta diapositiva anterior que estábamos viendo de trabajo en gris. Ahora nos queda redactar el telegrama. Esto en realidad es en todos los casos, solo que yo utilicé esta casuística quizás para intentar aportar claridad. Nos queda intimar al presidente de la sociedad, porque de esta manera podemos luego aplicar la responsabilidad solidaria que por su carácter recae sobre el presidente. Lo mismo, yo acá les dejé un modelo de TSL para aquellos que quieran tener un modelo a mano. Bueno. Perdón que pasé. Bueno, acá les puse también un ejemplo de respuesta del empleador, en este caso, como siempre negando la relación laboral y negando que la misma esté incorrectamente registrada, y bueno, obviamente negando las intimaciones que hacen a las multas ley, y obviamente sí intimando al trabajador, como ya habíamos visto también, a retomar sus tareas bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono del trabajo. Debemos redactar la respuesta a lo que nos está rechazando y negando el empleador. Para no ser redundante, simplemente yo puse los puntos sin volver a redactar otro TCL de respuesta. Por supuesto tenemos que rechazar la contestación, negar lo expuesto por el empleador. También debemos hacerlo si recibimos respuesta de las personas físicas a las cuales intimamos. Es decir, si nos rechazan mediante una misiva por parte de la empresa y además nos contesta el presidente rechazando y negando lo que nosotros estamos expresando en nuestros apercibimientos, también habrá que hacer ese rechazo. Ratificar en todos los términos los telegramas que enviamos con anterioridad, no quedando habitualmente otra alternativa que considerar al trabajador despedido por exclusiva culpa y responsabilidad de la empresa, reclamando la indemnización y las multas de ley que correspondan, y por supuesto la multa del artículo 80 que refiere a la entrega de las certificaciones de remuneraciones y de servicios. Ahora, ¿qué fecha tomamos en cuenta como fecha de egreso del trabajador? Que nos va a servir también para el cómputo de los rubros indemnizatorios. En principio, si el despido, sabemos que el despido es un acto unilateral recepticio, entonces si el despido es directo, vamos a tomar en cuenta como fecha de egreso la fecha en la cual nuestro trabajador recibe la carta documento donde lo despiden. Ahora, si la empresa, en realidad nosotros hicimos el intercambio telegráfico con la empresa se mantuvo en silencio o negó, rechazó lo que nosotros estábamos reclamando en nombre del trabajador, la fecha de egreso que tenemos que considerar es el día en que la empresa recibe el TCL, el telegrama, en el cual el dependiente, o sea, nuestro trabajador, se consideró despedido por exclusiva responsabilidad y culpa de su empleador. Bueno, acá llegamos al tercer caso. Este mes venimos bien, arrancamos con todo, el estudio cada vez recibe más clientes y entonces nos visita otra cliente con una variante de irregularidad registral, en este caso, en esta variante de irregularidad registral, le informan que van a prescindir de sus servicios a partir del día de la fecha y que le quedan sumamente agradecidos por todo lo que hizo por la empresa, por su desempeño. Entonces viene Sandra Gómez y nos dice que siempre trabajó en negro, pero como dato nos cuenta también que su empleador le hacía facturar mensualmente. ¿Qué le consultamos a la clienta en este caso? Bueno, en principio lo que vamos a tener que consultarle es básicamente cuándo empezó ella a prestar servicios para su empleador, si respondía a algún encargado o algún superior,
le vamos a tener que preguntar, en este caso, quién le otorgaba las vacaciones, le vamos a preguntar si le pagaban aguinaldo, cómo le pagaban el sueldo, le vamos a consultar también, importante, quién disponía las herramientas de trabajo, o mejor dicho, diciéndolo de un modo más claro, si las herramientas de trabajo las ponía a disposición el empleador, o si era ella misma las que se proveía las herramientas de trabajo, o se procuraba las herramientas de trabajo. También le vamos a preguntar si en algún momento le dieron algún mail que tenga algún dominio del empleador. Todo esto a los fines de poder acreditar la subordinación técnica, jurídica y económica con su empleador. Y acá Sandra nos responde que su vínculo laboral, bueno, en este caso comenzó el 1 de noviembre de 2011, que la contrató Jorge y Mirna Pérez, quienes son socios de Morochos S.A., que trabaja realizando tareas de sistema con domicilio en Capital, que ella utilizaba las herramientas de trabajo que le daba el encargado de la firma. Le dieron un mail que casualmente tiene el dominio, que justamente coincide con la razón social o con la denominación social de la empresa. Nos dice que tenía un sueldo de 150.000 pesos, que obviamente se lo abonaban como honorarios profesionales, en efectivo y en mano, contra entrega de la factura, esto es de monotributo, que ella emitía electrónicamente, que nunca le habían pagado vacaciones ni aguinaldo, y que estas, o sea, las vacaciones, le habían sido asignadas por Jorge Turbio, que era el encargado. La documentación que le vamos a pedir a la señora Gómez, básicamente, es todo lo que tenga que ver en este caso con la facturación. Las facturas desde el inicio de la relación laboral, que debería tenerlas, hasta la actualidad, hasta el momento en que llega y nos consulta a nosotros. Además le podemos pedir, como en los casos que ya vimos, cualquier documentación que acredite el vínculo que ella tenía con este empleador, un vínculo que sea, por supuesto, correlativo, ¿no? Que haya una periodicidad, que ella concurra siempre a trabajar al mismo establecimiento del empleador, y que pueda acreditar en este caso, por ejemplo, algún mail donde le hicieron algún comentario respecto de su pago, del pago de su salario, alguna notificación que le hayan suscrito por parte del empleador, bueno, la tarjeta SUBE de la periodicidad con la que ella iba a trabajar. En este caso lo fundamental es traer al cliente a nuestro estudio con la mayor cantidad de documentación posible que acredite el vínculo laboral que tenía en este caso con su empleador. ¿Qué dudas pueden surgir en estos casos? Bueno, que algunos trabajadores facturen mes a mes para la misma empresa implica que no existe relación laboral. En principio la respuesta es no, porque si tiene facturas que son correlativas, trabajaba bajo las órdenes de un superior, en este caso trabajaba siempre los mismos días y horarios y días que disponía y fijaba su empleador, con las herramientas que ponía a disposición la empresa, y además concurría a desempeñar sus tareas al mismo domicilio, en el mismo establecimiento, la mayoría de los jueces tienden a avalar el despido indirecto. Acá es importante tener en cuenta, cuando indagamos al cliente y a los fines de determinar si realmente existió relación laboral, es decir, para constatar esto que veníamos diciendo de la subordinación técnica, jurídica y económica, cuando le consultamos al trabajador, necesitamos saber si él trabaja desde su domicilio, si usa sus propias herramientas de trabajo o se las provee él mismo, y si es él quien dispone de los días y horarios en los que presta servicios. Porque acá pueden pasar dos cosas. Por un lado, se puede estar frente a una prestación comercial de servicios, o sea, que realmente el trabajador intenta mostrar un vínculo laboral que no existió, porque básicamente él no solo trabaja para esta empresa, sino que trabaja para otra, y lo hace de manera freelance, de la misma manera, o
si en realidad el empleador, cuando él entró a trabajar, lo hizo firmar al dependiente un contrato de locación de servicios con el mero fin de ocultar la relación de trabajo. Como abogados nosotros sabemos que la ley castiga el fraude laboral, así que en este caso, donde haya habido un contrato de locación de servicios, o donde no haya habido contrato, pero sí se dé esta situación en la cual el trabajador, con regularidad concurría al mismo establecimiento, facturaba correlativamente todos los meses, tenía que ir y usar las herramientas que ponía a disposición su empleador, etcétera, etcétera, tenemos que reclamar una relación de trabajo en negro, porque es un fraude, este tipo de contratación de servicios, es un fraude desde el punto de vista técnico-jurídico. Bueno, yo acá les dejé un telegrama confeccionándolo para esta trabajadora. Es un telegrama bastante extenso, porque acá tenemos básicamente varios puntos a tratar, no solamente la registración de la relación laboral, sino también para que manifieste en forma clara y precisa si va a registrar esa relación laboral, y puntos que no voy a detallar porque dependen de la casuística, pero que además no van a ser en todos los casos iguales, ¿no? Pueden variar. Bueno, ¿cómo seguimos? Un poco más como ya lo veníamos anticipando en los otros casos, vamos a tener que esperar la respuesta por carta documento del empleador y de los responsables de la empresa, y si llegamos a la negativa o el silencio, en el cual como consecuencia tenemos un trabajador despedido en forma indirecta, tendremos que aguardar también estos 30 días con posterioridad al distracto, como para poder solicitar, en el caso de que sea un empleador con domicilio en Cava, en Capital Federal, el SECLO, o bueno, pediremos la instancia administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Acá yo les dejé algunos casos, algunos expedientes que son jurisprudencia actualizada respecto a esta temática. En el caso de Quiroga con Nefromat, es un caso como el que estábamos viendo, es un caso de una prestación de servicios que en realidad encubre un fraude laboral, porque era una relación de trabajo no registrada. El segundo caso es reciente, es un caso del 2022, y el tercer caso, contrariamente al primero, es un caso donde no hacen lugar a la demanda del trabajador, porque efectivamente era un caso de prestación de servicios por un contrato de locación de servicios, era un neurocirujano que prestaba servicios no solo para el Hospital Alemán, sino para otras clínicas y hospitales. Bueno, terminamos ahora con la temática de intercambio telegráfico. Vamos a continuar con la segunda etapa que nos trae acá a este curso, que es en este caso, liquidaciones laborales, perdón. ¿Qué rubros integran la indemnización? Vamos a verlos. Antes de entrar en los rubros propiamente dichos, para no alargar tanto el horario y la extensión del curso, siempre vamos a tener que tener en cuenta esto que veníamos hablando un poco con el intercambio, la fecha de ingreso y de egreso, ya sea en caso de despido directo o en caso del despido indirecto, verificar los aportes y contribuciones que tiene ese trabajador, de acuerdo también al convenio colectivo de trabajo. Un caso bastante distintivo, en realidad es un caso habitual, el convenio 130 del 75, que es comercio, donde los aportes y contribuciones, mejor dicho, los descuentos ley, para ser precisa, que se le hacen al trabajador, ascienden a un 19.5%. Habitualmente tenemos un 17%
de los cuales el 11% va al sistema previsional argentino, pero en ese caso, como para dar un ejemplo, aportan también al sindicato, entonces el descuento ley que se le hace al trabajador es superior. Por eso es importante ver el convenio colectivo de trabajo. Después tenemos que ver el tema de horas extras. En el caso que el trabajador haya realizado horas extras, tenemos que indagar un poco, saber si trabajó después de su jornada normal y habitual de trabajo, de lunes a sábado hasta las 13 horas, porque ahí vamos a tener un recargo del 50% adicional a la hora normal de trabajo, y un recargo del 100% si trabajó desde el sábado a partir de las 13 horas, los días domingos o los días feriados. Feriados pueden ser feriados nacionales o los feriados o los días especiales que goce o que tenga dispuestos cada convenio colectivo. Bueno, ahora sí entonces pasamos al primer rubro, que generalmente calculamos, también de cara al nivel inicial de la demanda. Indemnización por antigüedad o despido, en este caso, como ustedes saben, y a modo de recordatorio, siempre se toma la mejor remuneración, normal, habitual y mensual, del último año de servicios. En este caso después tendremos que calcular la cantidad de años que trabajó, o fracción mayor de 3 meses, y hacer el cálculo tomando en cuenta estos datos, ¿no? La fecha de ingreso, de egreso, eso nos da la antigüedad, que para el caso que yo puse en el ejemplo, el trabajador tiene una mejor remuneración de 150.000 pesos, con esta antigüedad le correspondería el monto que aquí detallo por lo que es este rubro. Después tenemos indemnización sustitutiva de preaviso, esto está normado en nuestra ley de contrato de trabajo, artículos 231 y 232. ¿Cuándo vamos a aplicar el rubro indemnización sustitutiva? Cuando haya un despido sin causa por parte del empleador, cuando haya una renuncia efectuada por el trabajador o un contrato a plazo fijo, vamos a aplicar la indemnización sustitutiva de preaviso también en los contratos de temporada. Por el contrario, no lo vamos a aplicar cuando haya un despido con causa o culpa del trabajador, cuando haya un abandono de trabajo, cuando se trate del fallecimiento del trabajador o del empleador, alguna incapacidad o inhabilidad sobreviniente por parte del trabajador, cuando se trate de la quiebra del empleador o la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, según está establecido en los artículos 240 y 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, ¿qué plazos tenemos o qué plazos tenemos que contemplar para liquidar esta indemnización sustitutiva de preaviso? Si el despido fue unilateral y lo dispuso el empleador y el trabajador se encontraba dentro o durante el periodo de prueba, le vamos a abonar un preaviso de 15 días. Si tiene una antigüedad menor a los 5 años, un mes, y si tiene una antigüedad que supera los 5 años, 2 meses. Y para el trabajador habitualmente la ley fija un preaviso de 15 días. Esto solo a modo aclaratorio. Ahora les cuento acá cómo calculamos el preaviso, tomando el caso que ya vimos, donde la mejor remuneración del trabajador era de 150.000 pesos, la antigüedad era de 15 años y 8 meses, como está superando los 5 años, el cálculo que vamos a hacer es la mejor remuneración por 2 meses, porque, volviendo para atrás, cuando el trabajador tiene más de 5 años trabajando y prestando servicios en la empresa, le corresponden 2 meses de preaviso. Y por último, a este rubro, que es el preaviso, le vamos a tener que calcular el SAC, y esto es muy sencillo porque una vez que tenemos el resultado de lo que le correspondería cobrar por el rubro preaviso, lo vamos a dividir por 12 y ahí obtenemos el SAC. Pasamos al siguiente rubro, esto es integración del mes despido, artículo 233.
Cuando la relación de trabajo no se extingue el último día del mes, el trabajador tiene que percibir las sumas que corresponden a los días que efectivamente trabajó durante el mes de su desvinculación, pero además tiene que recibir la indemnización que corresponde a los días que faltan para integrar el mes. Para calcularlo vamos a tener que tomar el salario base del trabajador, lo vamos a tener que dividir por 30 días para obtener de esta manera el sueldo diario del dependiente, y a ese resultado lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que faltan para completar el mes calendario. No rige o no procede este rubro indemnizatorio en el caso del periodo a prueba del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y no se debe calcular SAC sobre este rubro. El siguiente rubro, que es el que más nos gusta habitualmente, no en este caso que sean proporcionales por egreso, pero sí para descansar y relajar un poco, es el de vacaciones proporcionales. Dependiendo de la antigüedad que posea el trabajador, se otorgan los días de vacaciones. Acá yo les detallé, creo que esto está establecido en la ley, además es de conocimiento habitual entre los colegas. Yo lo detallé a modo recordatorio: menos de 5 años, 14 días corridos; más de 5 años trabajados y menos de 10, 21 días; más de 10 y menos de 20 años le corresponderán 28 días corridos, y más de 20 años, 35 días corridos. Esto también hay que analizar el convenio. Ojo cuando liquiden el rubro, vuelvo a reiterar la importancia de leer el convenio. Rubros como el bancario tienen días, dependiendo de la categoría del trabajador, que son hábiles y no corridos. Y además, como dato, para que el trabajador pueda gozar de esta licencia que plasma la ley, debe haber por lo menos trabajado la mitad de los días hábiles del año calendario. En caso contrario, cuando ustedes vayan a liquidar, van a tener que considerar un día de vacaciones por cada 20 días efectivamente trabajados. Y bueno, después yo les detallé cuándo se conceden las vacaciones, cuándo comienzan, pero bueno, básicamente no quiero ser redundante, así que les dejé aquí un ejemplo práctico: cuándo ingresó el trabajador, cuándo egresó. Para este caso vamos a tomar el sueldo completo, pero en vez de dividirlo 30, lo vamos a dividir por 25. El día de vacaciones tiene mayor cuantía que el día de salario ordinario. En este caso tenemos un trabajador y hacemos una regla de 3 simples. Si 365 días le hubieran correspondido 21 días de vacaciones, tomando en cuenta la antigüedad de este trabajador, a los 136 días que efectivamente trabajó, ¿cuánto le corresponde? Eso nos da el cálculo de los días proporcionales, que luego, multiplicado por el sueldo completo diario, el sueldo básico completo del trabajador dividido 25, nos va a dar el salario de vacaciones por día, y por ende al resultado debemos también calcularle el SAC, que lo haremos dividido 12. Bueno, cuando nosotros hacemos la liquidación, tenemos que tener en cuenta en este caso las diferencias salariales. Nuevamente vuelvo a lo mismo, siempre tenemos que analizar el convenio, y les pido disculpas por la redundancia, pero es importante saber la real categoría de revista laboral que le corresponde al trabajador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver mes a mes qué sueldo efectivamente percibió el trabajador y qué sueldo le hubiera correspondido, a fin de hacer una resta y calcular, si el salario se mantiene constante y la remuneración es fija, el importe en dinero que mes a mes no devengó, por el cual tampoco se ingresaron los aportes, como para poder plasmarlos en la demanda. Este rubro se reclama cuando
el empleador, en realidad se reclama cuando el empleador abona los salarios en una categoría inferior a la real, a la que prevé el convenio colectivo de trabajo para la actividad del trabajador. En los casos donde la remuneración no sea fija, que suele suceder periódicamente, lo que vamos a tener que hacer es verificar los últimos 2 años anteriores a la desvinculación, a la ruptura del vínculo, qué salarios percibió el trabajador y qué salarios le hubieran correspondido por su categoría laboral en función del convenio colectivo. ¿Para qué? Para ver las diferencias. Usualmente podemos armar un Excel como para que quede más claro, sobre todo cuando lo plasmamos y lo presentamos en el escrito de la demanda. Tengan en cuenta que todos estos rubros que nosotros estamos calculando siempre contemplan las remuneraciones en bruto, no contemplan las remuneraciones en neto. Y en el caso particular de las diferencias salariales, recuerden que el plazo de prescripción es de 2 años, ¿sí? Y ahora nos queda el SAC, o llamado aguinaldo comúnmente, que está reglado en el artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, básicamente tomaremos la mejor remuneración, en realidad la mayor remuneración mensual y habitual que devenga en el semestre de la extinción del trabajador. Y como tenemos ejemplos para clarificar un poco los rubros, este trabajador que cobraba 100.000 pesos y trabaja el semestre completo, para calcular su aguinaldo deberemos contemplar el importe, que son los 100.000 pesos que cobra como mejor remuneración, dividirlo 2 y vamos a obtener el aguinaldo. Lo mismo en este caso, si no trabajó el semestre completo, tomaremos la mejor remuneración dividido 2, porque el aguinaldo además se paga en 2 tramos. Por lo general, salvo que el convenio disponga otra forma, otras fechas de pago, que no es habitual, excepto en algunos rubros, como el bancario, por ejemplo, tenemos los pagos en junio y en diciembre. Volviendo al tema, tomamos la mejor remuneración, la dividimos por 2 y a su vez por 182.5, que es los días correspondientes a un semestre, multiplicando por la cantidad de días que efectivamente haya trabajado el trabajador durante el semestre en el que se produce el distracto. Y por último, tenemos acá algunos casos especiales que yo quise mencionar, el caso de indemnizaciones agravadas, además de los rubros que nosotros venimos, o que yo les vengo contando. Si en este caso el despido se produce en una dependiente que está embarazada o durante su licencia por maternidad, vamos a tener que sumarle un agravamiento indemnizatorio de 13 salarios, incluido el SAC. Es decir, si la trabajadora fue despedida 7 meses y medio con anterioridad a la fecha de parto o a la presunta fecha de parto, o postparto, en este caso, le va a corresponder, además de la indemnización por el despido indirecto, este agravante. Lo mismo y mismo pago, o mismo agravamiento, mismo monto de agravamiento, 13 salarios incluido el SAC, en caso de despido por matrimonio. Yo acá les mencioné los artículos en los cuales esto está normado. Acá la doctrina discute si es acumulativa el despido por embarazo o maternidad con el despido por matrimonio, en el caso de que concurran ambas circunstancias. En principio, por considerar, la doctrina mayoritaria, por considerar que tutela o protege institutos jurídicos que están íntimamente relacionados, solo procede uno de los agravantes, es decir, no son acumulativas. Lo mismo ocurre si hay un despido durante una licencia paga por enfermedad inculpable o por accidente. En ese caso, le corresponderá hacer el pago
de todos los salarios que le hubiera correspondido cobrar al trabajador durante su licencia por enfermedad o hasta el alta médica. Recordemos en este caso las licencias que tienen que ver con enfermedad culpable o accidente, que el trabajador va a recibir el pago por un plazo que establece la ley en función, en este caso, de la antigüedad que tenga en la empresa y en función también de si tiene a su cargo, valga la redundancia, cargas de familia. Si tiene descendientes, si tiene cónyuge, incluso contempla hijos del cónyuge, familiares ascendientes. En este caso, el trabajador debe percibir, si tiene menos de 5 años en la empresa, 3 meses de pago por licencia por enfermedad. Si tiene más de 5 años, serán 6 meses. Y cuando tiene cargas de familia, esta paga se duplica. Por lo cual, bueno, no quiero entrar en detalle para no extenderme, pero saben ustedes que si terminada la licencia, paga que le corresponda, en función de esto que ya expuse, tiene el empleador la obligación de guardarle el puesto de trabajo a su trabajador por 1 año, en este caso, y terminada la licencia o la reserva legal de puesto, ahí básicamente se procede a la desvinculación en función de lo normado en el artículo 211 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reserva legal de puestos por 1 año no implica que el empleador le abone la remuneración, sí le es contemplado el tiempo como cómputo para considerar su antigüedad en el trabajo, y por supuesto, como no hay remuneración, tampoco se ingresan aportes ni contribuciones patronales. Bueno, y por último, vamos a, dentro de lo que es los rubros indemnizatorios, hablar un poco de las multas, en este caso, cuáles podemos aplicar, que un poco ya las vimos en el intercambio telegráfico, y en todo caso, cómo las calculamos. Vamos a empezar con los requisitos para la procedencia de la multa del artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo. Bueno, esta multa aplica a los contratos que tienen ausencia absoluta de registración, es decir, los trabajadores en negro. No tiene tope, pero sí se establece un piso mínimo a considerar para esta multa, que no puede ser inferior a 3 veces la mayor mensual, normal y habitual remuneración que devenga el trabajador por la prestación de sus servicios. Acá normalmente lo que se suele hacer es la remuneración que devenga el trabajador, en este caso la mejor remuneración, por la cantidad de meses, en este caso, que en este caso no le fue blanqueada la relación laboral, incluido el SAC, dividido 4. En este caso, ¿por qué dividido 4? Porque esta multa contempla la 4ª parte de los salarios que debiera haber devengado el trabajador correctamente registrados, ¿no? Porque acá lo que sanciona la ley básicamente es el pago de manera fraudulenta, sin registración, contrario a lo que dispone la legislación. En el artículo 9 de la misma ley, los requisitos para la procedencia se aplican en los contratos que fueron registrados por el empleador, pero al registrar la relación laboral consignan una fecha de ingreso que no es la real, es posterior a la fecha en la cual el trabajador empieza a prestar servicios, no tiene ni tope ni piso, como si hablamos del artículo 8, y se calcula del siguiente modo. La remuneración, siempre la mejor, como venimos comentando, que haya devengado el trabajador por la cantidad de meses que haya prestado servicio, por lo menos hasta la fecha real de ingreso. En realidad, perdón, la remuneración devengada por la cantidad de meses, incluida el SAC, en el tiempo, en este caso, que duró la registración o la no registración, desde la fecha real de ingreso hasta la fecha registrada. Y lo dividimos nuevamente por 4.
¿Por qué? Porque contempla la cuarta parte de las remuneraciones que debiera haber percibido. O mejor dicho, esta falta de consignación de la fecha real de ingreso. El artículo 10, en este caso, misma ley, aplica para el caso donde el empleador consigna en la documentación laboral un salario inferior al que verdaderamente le corresponde devengar o, en este caso, percibir al trabajador. Estos son los casos de trabajo en gris, aquellos casos donde le consignan además, no en todos, pero en la generalidad, una categoría de trabajo, una categoría real de revista distinta de la que realmente le corresponde. No tiene piso mínimo, y acá les dejé también el cálculo. Básicamente es similar a los anteriores, siempre tomando, como venimos hablando, la mejor remuneración. El artículo 15 de la misma ley, en realidad está destinado a intentar disuadir al empleador de reaccionar ante la intimación cursada en los términos del artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo. Es aquella intimación que hicimos cuando iniciamos la intimación, sea por el motivo que necesitemos reclamar, y enviamos el telegrama a la AFIP. ¿Para qué? Para que sea efectiva esta multa. Entonces, bueno, lo que tiene es la finalidad de disuadir al empleador para que evite la disolución de la relación laboral. Es lo que se conoce como el periodo de sospecha. Si el empleador despidiera al trabajador sin causa justificada, dentro de los 2 años desde que se hubiera cursado de modo fehaciente siempre, y justificadamente, o sea, con un argumento razonable, la intimación del artículo 11, el dependiente tiene derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le correspondieran por el despido. La intimación tiene que hacerse de modo justificado y estando vigente la relación de trabajo. Nos referimos a la intimación del artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo. Acá yo les dejé también, es muy sencillo porque en realidad el cálculo es justamente el equivalente a la indemnización que le hubiera correspondido o que le correspondiera por el despido, como ya mencioné. Luego tenemos los agravantes indemnizatorios, pasamos a la ley 25.323. El artículo 1 aplica a aquellas relaciones de trabajo no registradas o deficientemente registradas al momento de despido. Y lo importante aquí es que procede cuando no se intimó fehacientemente por el artículo 11 de la Ley Nacional de Empleo. Suponiendo que nosotros no hayamos intimado para que se regularice la relación laboral, y en este caso no hayamos enviado el telegrama a la AFIP, entonces vamos a poder hacer uso de la aplicación del artículo 1 de esta ley. Equivale a una suma igual a la que hubiera sido percibida por el trabajador en virtud del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y después, dentro de este mismo plexo normativo, que en realidad tiene 2 artículos, el artículo 2 lo que hace es, de alguna manera, castiga la conducta del empleador moroso, el empleador que oportunamente y fehacientemente intimado al pago de las indemnizaciones emergentes del despido, no las abonara, obligando al trabajador a iniciar el reclamo en sede administrativa o judicial, o ambas, como para intentar obtener el cobro de lo que le hubiera correspondido. Esta es una sanción automática, con lo cual intimamos nosotros al empleador para que haga el pago de la indemnización que le hubiera correspondido, los salarios caídos, las horas extras no abonadas. El empleador se niega, el empleador no paga la indemnización que le hubiera correspondido por despido, entonces automáticamente podemos hacer aplicación de esta indemnización. Y se obtiene tomando el 50% de la suma de las indemnizaciones que le hubieran correspondido en concepto de antigüedad, preaviso y SUSAC, integración mes de despido y SUSAC. Tenemos también la multa del artículo 80,
esta es la multa que procede cuando el empleador no hace entrega de las certificaciones de remuneraciones y servicios, que además de estar contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo, contempla también la Ley de Jubilaciones y Pensiones, la Ley 25.345 y el Decreto 146 del 2001. Para esto, el trabajador debe intimar fehacientemente al empleador a su entrega, luego de la cual debe ser luego de los 30 días corridos desde que se extingue el vínculo laboral. En mi experiencia yo he tenido casos incluso donde el trabajador no es despedido, sino que el trabajador renuncia a su empleo, y en este caso no solo no le pagan el salario, sino que vencido el término legal, estos 30 días corridos, no le hace entrega de las certificaciones de servicio y remuneraciones. Bueno, ahí se puede o se debe intimar un plazo perentorio improrrogable de 48 horas para que haga entrega, y en caso contrario, en primera instancia, podemos llevar este reclamo a la vía administrativa, reclamando, en este caso que yo les mencionaba, el pago del salario que corresponde más las multas, porque en realidad es obligación del empleador ponerlos a disposición del trabajador, o en todo caso consignarlos judicialmente. Acá la doctrina está también dividida, porque en realidad una parte de la doctrina entiende que ponerlo a disposición del trabajador es decir que como empleadores yo pedí las certificaciones de servicio y remuneraciones a nombre del trabajador, las pedí en plazo, y no tengo que avisarle al trabajador, aunque es una buena práctica laboral, entonces espero a que las venga a retirar, porque yo las tengo a disposición. Y en este caso hay otra parte de la doctrina que dice no, la obligación es ponerlas a disposición, hacerlas llegar al trabajador. ¿Por qué? Porque es una obligación que vos tenés que cumplir y que no se agota solamente en el ponerlas a disposición o tenerlas disponibles para que el trabajador las vaya a buscar a la empresa. Y si el trabajador no las recibe o nuevamente se niega a recibirlas, tenemos que hacer la consignación, repito, para esta doctrina judicialmente como para que tenga efecto y se encuentre cumplida la obligación de la entrega de esta certificación. Que además de contemplar los formularios de ANSES, tienen que contemplar también la baja en AFIP y también en muchos casos, aunque en la práctica no es tan común, la carta de trabajo, donde, bueno, lo que se vuelca es la fecha de ingreso del trabajador, la categoría o el cargo que desempeñó, y en este caso la fecha en la cual se lo ha desvinculado de la empresa. El monto de la multa, como ustedes saben, va a ser el equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o el tiempo de prestación de servicios, si este hubiera sido menor. Hablando, como les comentaba, de este tema doctrinario, de esta, digamos, dicotomía doctrinaria, para algunos ni la demanda ni el trámite ante el SECLO pueden constituirse válidamente en el requerimiento exigido por el artículo 80 de ley, en el entendimiento de que la intimación a la que alude la normativa tiene que ser realizada con anterioridad al inicio de las acciones legales. Con respecto a esto, en un caso que me llegó a mí al estudio, era un trabajador que pertenecía a la industria bancaria, bueno, se desvinculó por mutuo acuerdo, artículo 241, se firmó en el establecimiento sede de la entidad bancaria, bajo escritura pública, dicho acuerdo, donde ya le habían consignado al trabajador un plazo para la entrega de las certificaciones de 30 días hábiles. Fíjense que ya estaba contrario a lo que dispone la norma, pero bueno, la cuestión es que el trabajador espera esos 30 días hábiles, por supuesto asesorado, va a buscar las certificaciones,
y un empleado del sector de recursos humanos le dice que no están disponibles porque la verdad habían tenido mucho trabajo, era una época vacacional, entonces no tenían mucho personal y no habían llegado a confeccionárselas, que le mande un mail que le iba a avisar cuando las mismas estuvieran consignadas. Bueno, lo que pasa aquí es que para llegar a esta instancia, por supuesto, el trabajador ya había intimado mediante telegrama, es decir, mediante MOF fehaciente, a la entrega. Por supuesto que la entidad bancaria negó que esa falta de entrega fuera viable, poniendo a disposición el certificado, y bueno, con motivo de esto, el trabajador concurre a retirarlo y le dicen esto, que no se lo van a poder entregar porque básicamente no están disponibles. Verbalmente, por supuesto, a lo cual el trabajador asesorado concurre con 2 testigos, bueno, inicia instancia extrajudicial, en este caso por ser una entidad bancaria, tramitado ante SECLO, y no lo llevan ni a la primera ni al cierre de la instancia, y recién lo consignan cuando el trabajador inicia la demanda que la justicia de primera instancia interpretó como una negligencia por parte de la demandada de no querer hacer entrega, teniendo a disposición, por supuesto, los medios, por tratarse de una entidad bancaria, y también por este tema de que el trabajador intimó, lo fue a retirar, y habiendo transcurrido más de 30 días hábiles, que por sí eran contrarios a lo que dispone la normativa al respecto, no estaban disponibles. Así que bueno, un caso para tener en cuenta, porque normalmente escucho colegas donde el reclamo de esta multa no prospera, o prospera sí en el caso de que venga seguido el reclamo o venga anexo a lo que es el despido indirecto. Pero bueno, a veces cuando pasan estas cosas tan grotescas, donde realmente hay negligencia del deber, del cumplimiento del deber que corresponde, también puede prosperar. Bueno, acá yo les dejo jurisprudencia, esto tiene que ver con los topes indemnizatorios, son fallos y plenarios muy conocidos para nosotros como abogados. No quiero hacerlo más extenso, creo que hasta acá intenté compartir con ustedes humildemente mi conocimiento, y desde ya les agradezco mucho por estar acá presentes, participando y escuchándome. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buena semana. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, no sé si estamos en tiempo ya, porque sé que esto tenía una duración de 1 hora, 1 hora y media, creo que ya me excedí. Yo de todas maneras acá dejé mi tarjeta como para que tengan mi mail, y también, bueno, si quieren sumarse a mi página de Instagram, estoy publicando casuísticas que me traen los clientes al estudio por si les son útiles, y mi celular a quienes tengan cualquier duda o inquietud, como creo que tenía Guadalupe al comienzo de la capacitación, del taller. Dale, Doc, perfecto, la busco y se lo pregunto por privado. Perfecto, Guadalupe, vos consultame lo que vos necesites, quedo a disposición, al igual que quedo a disposición del resto de los colegas, y bueno, les voy respondiendo a todos, así que por eso no hay ningún inconveniente. No sé si está por ahí el moderador. Bueno, creo entonces que ya hemos finalizado. Nuevamente, colegas, les agradezco mucho el tiempo, quedo a disposición y espero que tengan una buena jornada mañana. Muchas gracias. Igualmente, buena semana. Gracias. Gracias. El Instagram, lo que no lo alcancé a ver, lo podía reiterar.